grabar. Ujú. Ahora sí, ahora sí. Entonces, una regla de 3, vamos a colocar aquí. Regla de 3. Primero vamos a hablar sobre una regla de 3 simple. Existe regla de 3 simple y existe regla de 3 compuesta. Entonces, la primera de ellas es la más sencilla de todas, la regla de 3 simple. ¿Por qué? Simplemente yo voy a relacionar una variable con respecto a otra. Por ponerte un ejemplo, yo te digo, Marcelo, ¿tú has llenado el álbum de la FIFA en el Mundial? ¿El de fútbol? Sí, sí. Ya, yo también lo llené y me faltaron 4 barajitas. Entonces, O fíjate, sea, llené el de Panini, o sea, el original y uno que el, estaban vendiendo en Perú. no, yo te hablo del original, el de Panini. No, el de Fíjate. Panini sí, sí, es que vendía una editorial peruana vendía uno que era bien chévere Ah, también. ya. Ese O no sea, lo no, llené. no sabía eso, o sea, era un álbum local de acá. No, o sea, el Panini es el original, el No, italiano ese. el Panini es el Pero original. el Ajá. Panini es el que lo llené. El de Perú no lo llené, pero estuve a como a 5 fichas de llenarlo. Bueno, yo llené en el mundial anterior y me faltaron 4 nada más, el de Mm, Panini. Me faltaron 4. Entonces, una regla de 3 simple sería, por ejemplo, fíjate, un álbum de fútbol de Panini, ¿como cuántas barajitas tendrá? Ponle unas 850. Entonces yo digo, si 850 calcomanías, vamos a colocarle su nombre bien, 850 calcomanías, fíjate, calcomanías, ¿cómo se le dice acá en Perú? ¿También calcomanías? sticker. O, sí, muy largo calcomanías, mejor sticker. Stickers, así, stickers. Sí. Entonces, 850 stickers equivalen a una cantidad de dólares. Vamos a suponer que tú hiciste una inversión de 850 stickers, gastaste como mínimo 350 dólares. Perdón, 350 dólares. Hiciste esa inversión. Entonces tú gastaste 800, para conseguir 850 stickers, tú gastaste 350 dólares. Tú dices, ya, ok. Entonces estoy relacionando la variable 1, que es la cantidad de stickers, con respecto a la variable 2, que es la cantidad de dólares, dinero. Variable 1, cantidad de stickers. Variable 2, el dinero que gasté por los stickers. Ahora, si te hacen la siguiente pregunta, Marcelo, yo no tengo esa cantidad de dinero, pero quisiera al menos comprar 550 stickers. ¿Qué harías entonces? Si yo quiero saber cuánto voy a gastar comprando 550 stickers. Podría poner 550, una línea y la X en el precio. Muy bien. Vamos a hacer una relación que es directa. Yo sé que 850 equivale a 350 dólares, pero yo quiero saber cuánto equivale, fíjate cuánto equivale 550 stickers. Quiero saber cuánto equivale 550 stickers. En dólares, no sé cuánto equivale, porque esa es mi incógnita. Entonces, ¿qué es una simple regla qué es una regla de 3? La misma palabra te lo dice, regla de 3. ¿Te das cuenta que estás haciendo? Necesitas 3 datos, regla de 3. Necesitas 3 datos para conseguir el dato que te falta. ¿Te das cuenta que el mismo nombre también te lo dice? Es una regla de 3. Ahora, ¿cómo yo consigo esa variable X? Depende de la relación.
Vamos a colocarlo aquí. Depende de la relación de la variable 1 respecto a la variable 2. Entonces, la variable 1 era la cantidad de stickers, ¿cierto? Y la variable 2 era lo que yo gasté por las barajitas de Panini. A mí me faltó Iniesta, me faltó Podolski, me faltó uno de Rusia también. Y no A recuerdo mí no me otro. acuerdo que Ya, me... mentira. Ah, no, no, pues no me faltó nada, sí, yo lo completé. Me faltaron 4, me acuerdo. Pero, Ese lo o sea, completaste yo más. no, yo no, yo lo llené, pero no lo llené abriendo sobres. O sea, la mayoría del álbum lo llené abriendo sobres, el 90%, el 95%. Pero en Ya. Perú, o sea, había como que para comprar fichas sueltas y ahí compré las que me faltaban. Ya. Ah, bueno, yo recuerdo que no fue en la época del Mundial, no fue en la época del Mundial, fue en la Copa América, que yo vi que vendían el álbum y en el Ah, Parque de la Kennedy Copa América no se... llegué a comprar, o sea, no se hizo tan famoso, Bueno, al menos en Perú. en la Copa, imagínate, y ese álbum sí es valioso, muy valioso acá en el Perú, porque es la Copa América donde por primera vez llegó el Perú a una final de Copa América. No, Perú tiene como 3 Copas Américas. Perdón, pero una final en donde fue la Copa América, en ese país, es la En primera Brasil. final, perdón, en Brasil. Ah, sí. Ahí. Es la primera, entonces yo dije, oye, el que haya llenado ese álbum es valioso. Pero bueno, en conclusión, fíjate que yo tengo una relación entre mis stickers con la cantidad de dinero que gasté con mis stickers. Entonces, ¿qué otra cosa yo debo de analizar? Número 1. Esto que está aquí es importante que te lo aprendas de la siguiente forma. Espérate. De hecho, yo he hecho mi resumen. Aquí, te lo vas a aprender de esta manera. Voy a colocar aquí texto. Una regla de 3 puede ser de la siguiente forma. Directa o puede ser inversa. Entonces, ¿cuándo es una y cuándo es la otra? Vamos a ver. A más, corresponde más. Repite conmigo, a más corresponde más. Ojo, si es directa. Ahora, a menos corresponde menos. Ahora, si es inversa, es lo contrario. A más, voy a colocarlo aquí. ¿Tienes el cuaderno? Esto lo vamos a anotar en el cuaderno. Vamos anotándolo en el cuaderno. Corresponde menos. A menos corresponde a más. Tú me dirás, profesor, ¿y para qué es eso? Eso es de mucha utilidad a la hora de nosotros encontrar las variables, sea en una regla de 3 simple. ¿Qué hice, Marcelo? Se me borró. ¿Por qué? ¿Cómo le doy con...? Ah, ya. No, ese no era. Ya fue, lo borré. Entonces, ve copiando en el cuaderno, rápidamente. Directa es a más corresponde a más. Cópialo así. ¿Sí? Ahí ve copiándolo. A menos corresponde menos. Así.
Ahora, si es inversa, va a ser así. Va a ser A más corresponde menos, porque es inversa. Y A menos corresponde a más. Así sí. Ahora, ¿qué quiere decir eso, Marcio? Fácil. Imagínate que nosotros tenemos una variable 1 que nosotros estemos estudiando. Una variable 1. Y también nosotros vamos a estudiar una variable 2. Entonces, imagínate que nosotros estamos estudiando una variable 1 y una variable 2. Si tú aumentas la variable 1 y la variable 2 aumenta también, ¿qué significa que son? Vamos a colocarlo en un cuadrito. Así, para que sea mejor. Ve copiando lo que es directa, lo que es inversa. Que ahorita vamos a colocar aquí los ejemplos. Más. Vamos a colocar menos. Más. Así. Entonces, imagínate que la variable 1 me da positiva. E imagínate que la variable 2 también me da positiva. ¿Qué pasa si la variable 1 en vez de positivo me da negativo y yo estoy estudiando la variable 2 y también en vez de darme positivo me da negativo? Ambas vamos a decir que se encuentran en la clasificación de directa. Son directas. Vamos a colocarla ahí, directa. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy estudiando la variable 1 y me da positiva? ¿Y qué pasa si yo estoy estudiando la variable 2 y me da negativo? Es decir, lo contrario. Significa que estoy en el caso de, si me da lo contrario, estoy en el caso de inversa. 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 Lo bueno de esto es que la misma palabra te indica qué es lo que es cada cosa. Igualito, si aquí me da, en vez de positivo, me da negativo, y aquí en vez de negativo me da positivo, también es inversa. Entonces, esto es lo que nosotros debemos dominar. Ahora, repito, una función o una regla de 3 para que sea directa, ¿qué debe de pasar? Que a más corresponde más. Es decir, si la variable 1 tú le estás aumentando y la variable 2, cuando tú estás aumentando la variable 1 también aumenta, significa que es directa esa regla de 3. Ahora, si yo estoy estudiando la variable 1 y me da, por ejemplo, el caso positivo, me da positivo, yo estudio la variable 1 y me da positivo, cuando estudie la variable 2 y al aumentar la variable 1 veo que la variable 2 me da negativo, significa que es inversa. Lo mismo pasa con la otra. Si yo veo que la variable 1 ahora yo la disminuyo, yo disminuyo la variable 1 y veo que la variable 2 aumenta, ¿qué va a pasar? Es inversa. ¿Eso que dije ahorita fue chino o se entendió, Marcelo? ¿O más o menos? Marcel, quisiera Sí saber. entendí. Perfecto. Ya, voy a colocar en pausa el video mientras copias para que no se quede. Fíjate, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjate lo que dice. Vamos a escuchar. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. 9 grifos abiertos durante 40 horas han consumido 200 litros de agua. La pregunta es, ¿cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? Fíjate lo que dice. El primer paso para resolver una Vamos a regla de leerlo 3 otra es el vez. siguiente. Espérate. 9 grifos abiertos durante 40 horas han consumido 200 litros.
9 grifos abiertos. O sea, lo primero que nosotros tenemos que analizar y entender a la hora de hacer un ejercicio es que qué variables nosotros estamos estudiando. En este caso nos están diciendo hay 9 grifos abiertos. Entonces, una de las variables va a ser los grifos, número de grifos. Entonces, durante 40 horas. Entonces, durante 40 horas, número de horas, 40. Han consumido 200 litros de agua. Ah, ya, 200 litros de agua. Entonces, vamos a ir de izquierda a derecha. Número de grifos, horas, y luego cantidad de litros de agua. Ahora la pregunta es, ¿cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? Fácil. Vamos a ver de agua. si es así lo que La yo pregunta dije. es ¿cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? El primer paso para resolver una regla de 3, no importa si es directa, inversa o compuesta, siempre es encontrar las variables que nos tiene el ejercicio. En este caso, Marcelo, esas variables, fíjate cuántas variables te nombré. Te nombré 1, 2 y 3. Una regla de 3 simple, ¿cuántas variables tiene? Que te lo dije comenzando la clase. Que comparamos la cantidad de stickers con la cantidad de dólares que íbamos a gastar. 2. Pero si estamos en presencia de una regla de 3 compuesta, como mínimo, ¿cuántas variables voy a tener? 3. 3, exactamente. Fíjate. Número de grifos, una variable. Horas trabajadas, segunda variable. Y cantidad de litros de agua, tercera variable. Vamos a escuchar. Ejercicio. Las variables siempre van a estar acompañadas de números, entonces es muy fácil identificarlas. Si empezamos a leer aquí dice 9 grifos. ¿De qué me están hablando de este 9? De el número de grifos. Entonces la primera variable son los grifos o el número de grifos podemos colocar. Esa es la primera variable. Seguimos leyendo. Abiertos durante 40 horas. ¿40 qué? Horas. O sea que esta es la segunda variable. Entonces escribimos horas y seguimos leyendo. Han consumido 200 litros. ¿200 qué? Litros, o sea que esa es nuestra tercera variable. Siguiente paso, pues colocar los números que corresponden a cada una de las variables. Primero con el planteamiento, entonces Sí. dice 9 grifos, ¿en dónde coloco el 9? En los litros, las horas o los grifos, obviamente. Será en los grifos. Algo que no fue. 9 grifos abiertos durante 40 horas. Este 40 lo coloco en el número de horas. Han consumido 200 litros. Entonces, ¿dónde coloco el 200? Pues aquí en el número de Exacto. Fíjate que justamente lo que te mencioné, a la hora de nosotros colocar las variables, tenemos que definirlas. Si nos están diciendo que en 9 grifos se encuentran abiertos durante 40 horas, han consumido, vamos a esperar que termine, que coloque los 200 litros, ahí. Ya nosotros mismos podemos hacer tranquilamente ese ejercicio. ¿Por qué? Fíjate. La pregunta es, ¿cuántos litros consumen 15 grifos? Allá, entonces, 9 grifos, ¿cuántos grifos consumen? 15. La pregunta es, ¿cuántos litros consumen? ¿Cuántos litros? Significa que nos están preguntando la cantidad de litros. Entonces, litro va a ser la variable. Litros va a ser la variable. ¿Cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? O sea, aquí voy a colocar 9 horas. Te pregunto, Marcelo, ¿cuántas variables estamos trabajando? ¿Esa es una regla de 3 simple o compuesta? Marcelo, ¿esa es una regla de 3 simple o compuesta? Simple.
¿cuántas variables estamos trabajando? Ah, no, compuesta. Compuesta. Porque son 3. Porque son 3. Acuérdate que a partir de 3 ya empieza a ser una regla de 3 compuesta. Entonces, aquí viene una parte interesante. ¿Por qué? Estamos aprovechando ese ejercicio del internet porque el enunciado para comenzar está bien. Ahora sí, lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer en una regla de 3 compuesta? Lo primero es analizar la columna donde está la variable que queremos conseguir. Fíjate que lo que queremos conseguir es litros. Entonces, nosotros vamos a comparar cuáles variables. Vamos a comparar el grifo, los grifos, con la variable litros. Y vamos a comparar también horas, o la variable horas, con la variable litros. ¿Pero por qué? Siempre vamos a tomar la variable con respecto a las otras. ¿Por qué yo me refiero a la variable? Porque la incógnita es X, ¿cierto? Mis otras variables van a ser grifos y horas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar si es directa o si es inversa. Vamos a ver. Por ejemplo, Marcelo, si yo aumento la cantidad de grifos, fíjate lo que estoy haciendo. Estoy tomando primero una variable y la estoy aumentando. Y voy a analizar la otra variable, qué pasa con ella. Por sentido común y por el enunciado. Si yo aumento la cantidad de grifos, acuérdate que los grifos es lo que me va a dar a mí la gasolina. ¿Los litros de gasolina aumentan o disminuyen? Si aumento los grifos. Aumentan. Aumentan. Esto también aumenta. Significa que esta es una relación. ¿Qué tipo de relación es? Directa. Porque es positivo y la otra también es positiva. Entonces aquí en grifo le vamos a colocar una D. Ahora voy a analizar la otra. Horas y litros. Si las horas aumentan, ¿qué pasará? Fíjate lo que dice. Hay en 9 grifos durante 40 horas. Durante 40 horas han consumido 200 litros. ¿Qué pasa si las horas aumentan? Si las Marcelo, horas aumentan, los litros también. los Porque litros gasto más. también. Exactamente, porque mientras más horas yo esté trabajando, más Más personas tiempo. están, más tiempo, me están Más consumiendo, consume. hay más consumo. Ojo con eso, porque si es horas de trabajo, cambia la situación totalmente. Pero aquí estamos hablando horas en que las personas están consumiendo esa gasolina. Entonces, si aumentan, ¿cierto? Está aumentando, estoy aumentando las horas, ¿qué va a pasar? Quiero analizar los litros. También aumentan los litros de gasolina. Entonces, si horas es positivo, estoy aumentando la cantidad de horas, también va a aumentar la cantidad de litros. Te pregunto, Marcelo, ¿eso es directa o inversa? ¿Cómo no escuché? Esa relación es directa o inversa. Directa. Directa, porque va de positivo a positivo. Muy bien. Sería directa. Ahora, ya viendo que las dos relaciones son directas, ya puedo resolver tranquilamente el ejercicio. ¿Por qué? Esto que está aquí es una relación directa. Esto que está aquí también me dio una relación directa. Entonces vamos a colocar aquí un cuadrito rojo. Siempre vamos a hacer esto. Siempre. Del lado izquierdo vamos a colocar la variable y del lado derecho vamos a colocar las fracciones. Entonces, del lado izquierdo vamos a colocar la variable, me va a quedar 200
entre X, 200 entre X, ¿a qué va a ser igual, Marcelo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta relación. Como es una relación directa, vamos a colocar 9 entre 15. No lo voy a alterar. A cambio, si nos hubiese dado inversa, invertimos la fracción. El 15 va arriba y el 9 va abajo. Se invierte. Ahora, 9 entre 15 lo voy a multiplicar por 40 entre 9. ¿Eso que hice ahí, Marcelo, fue muy difícil? ¿Eso que hice ahí? No. Para nada, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La variable X. Entonces, primero simplificamos. Este 9 se cancela con este 9 y te va a quedar 200 entre X es igual a 40 entre 15, 8 tercios. Ahora, si yo deseo despejar la variable X, ¿a qué va a ser igual? Este 3 que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. Esta X que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando. ¿Cuánto es 3 por 200, Marcelo? 600. 600, te va a quedar 600 es igual a 8x. Ese 8 está multiplicando, lo paso a dividir. Marcelo, ¿cuánto es 600 entre 8? ¿A qué es igual eso? 600 entre 8, eso me da un número entero. Me daría, ¿lo puedes calcular para confirmarme, por favor? ¿Cuánto es 600 entre 8? Lo puedes hacer en la hoja o en el cuaderno. ¿Cuánto, Marcel? ¿Cómo? ¿O 600 entre 8? ¿600 entre 8? Ajá, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 600 entre 8? Simplemente me da 75. 75. Exactamente. Como la respuesta es en litros, fíjate que X es litros, eso sería 75 litros. Entonces, la manera, Marcelo, en que yo voy a resolver un ejercicio, esa es la manera. Número 1, analizar las variables que yo tengo que estudiar en ese ejercicio. Analizo las variables, coloco las variables y veo. Siempre vas a comparar la variable que te piden con respecto a otra variable. La variable que te piden con respecto a otra variable. Veo si es directa o veo si es inversa. Así de sencillo. Entonces, voy a hacer un print de pantalla para pasarte. ¿Tienes alguna duda con respecto a este ejercicio, Marcelo? ¿Tienes alguna duda, Marcelo? No. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora vamos a avanzar a otro. Fíjate que pudimos, ese ejercicio nos ayudó, lo sacamos de internet y fíjate que está bien interesante para comenzar. Ahora sí. ¿Jesús puede ir al baño? Vamos a empezar a hacer ejercicios de la guía netamente. Por ejemplo, fíjate que tenemos el ejercicio 1. Nos dice, nuevos grifos abiertos durante 40 horas han consumido 200 litros de agua. ¿Cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? Ya, voy a copiar esto y lo vamos a hacer mejor en la pizarra virtual. Para que hacerlo mejor aquí, sí. Aquí. Colocar esto.
Aquí tenemos la pregunta. Ajá. Fíjate aquí, Marcel. Ya con esto aquí sí lo vamos a hacer bien. Fíjate que no sé si te das cuenta, este ejercicio es muy parecido al ejercicio que hicimos ahorita. Marcelo, ¿cómo podríamos comenzar a hacer este ejercicio? Quiero que tú lo hagas, porque es muy parecido. ¿Cómo empezarías tú a hacer este ejercicio? A ver. Es muy parecido. Ah, ya. ¿Cómo empezaríamos a hacer? A ver. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera variable? Ah, 40. Ajá, pero Ah, no, o no. sea, lo primero que tienes que ver es las variables que tú vas a utilizar para resolver los ejercicios. Léelo comenzando. ¿Qué dice Primero comenzando? sería horas. Pero lee el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Qué dice el ejercicio? 9 grifos abiertos durante Ya, 40 pausa, horas. pausa, pausa. 9 grifos. Te están dando ya una cantidad, ¿cierto? ¿Una Ujú, cantidad de qué? de grifos. De grifos. ¿Eso sería entonces una variable? Grifo sería Eh, un... ¿Sí o no? Simplemente sí o no. ah, La pregunta es sencilla. Simplemente, si te están diciendo 9 grifos abiertos, ¿grifo va a ser una variable sí o no? sí. Claro que sí. Entonces voy a colocar aquí grifos, ¿cierto? Ahora te dice 9 grifos abiertos. ¿Luego qué dice, Marcelo? Luego a la derecha horas. Dice durante 40 horas. Entonces, otra variable sería horas, ¿cierto? Ajá. Horas. Y ahora dice, han consumido 200 litros de agua. Repito, han consumido 200 litros de agua. Entonces, Marcelo, ajá. Entonces, 200 litros sería otra variable. Vamos a colocar aquí litros. Ya, es lo primero que tenemos que identificar, las variables del problema. Te pregunto, ¿eso va a ser una regla de 3 simple o compuesta? Simple. Simple. ¿Cuántas variables estoy estudiando? 3. 3. Si estás estudiando 3 Ah, no, variables, entonces sería compuesta. sería compuesta. Una regla de 3 simple, ¿cuántas variables estudiamos? Si es simple, Marcia, una regla de 3 simple, ¿cuántas variables Con 2. estudiamos? 2. Exactamente. Una regla de 3 compuesta, como mínimo 3 variables. Entonces, eso sería una regla de 3 compuesta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir rellenando las variables. Por ejemplo, te pregunto, Marcelo, ¿qué números voy a colocar aquí? Voy a ir de izquierda a derecha. Por ejemplo, en grifo, ¿qué número voy a colocar? Marcelo, ¿qué número voy a colocar aquí en grifos? Rápido, Marcelo. 9. 9, exacto, 9. En horas, ¿cuántas horas voy a colocar? ¿Cuántas horas voy a colocar, Marcelo? 40. 40. Muy bien. En litros, ¿qué voy a colocar? 200. 200. Ahora, fíjate aquí, te preguntan, ¿cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? Entonces, te pregunto, ¿qué voy a colocar en grifos?
Marcelo, Ah, ¿qué voy a colocar en grifos? 15. 15, muy bien, serían 15 grifos. ¿Y cuántos litros consumen? 15 grifos durante 9 horas. ¿Qué voy a colocar en horas? X. X, o sea, las Ah, horas no, 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 no. 9. 9 y el litro Ah, es X. y en el litro sería X, ¿cierto? Porque esa va a ser mi incógnita. Entonces, aquí me doy cuenta que yo voy a estudiar esto que está aquí. Esa va a ser mi incógnita, los litros. Entonces, yo voy a comparar, fíjate aquí, voy a comparar grifos con litros y voy a comparar horas con litros. Voy a comparar grifos con litros y horas con litros. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esa comparación, Marcelo? Quiero que tú me digas qué podemos hacer ahí. ¿Para qué yo comparo una variable con respecto a la otra? Porque yo necesito saber, para poder hacer esa regla de tres compuestas, si es directa o inversa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, grifos y litros, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí, Marcelo? Ah, no sé qué podría hacer. ¿Cómo yo puedo averiguar si es directa o inversa? O sea, yo necesito O estudiar, sea, yo creo que es directa porque mientras más suben los grifos y las horas, más suben los no, no, litros no, que consumen. pero no me estás entendiendo. Tú primero tienes que analizar la variable que tú vas a conseguir. Tú necesitas conseguir los litros, ¿cierto? Entonces tú vas a analizar es la variable que tú tienes que conseguir con respecto a las otras dos variables. Es decir, vas a tomar litros y lo vas a comparar con grifos. Vas a comparar ahora litros, pero lo vas a comparar ahora con horas. Pero siempre vas a estudiar la variable que vas a conseguir con respecto a las otras dos. Ponte que ahora la X no estuviera en litros, sino en horas. Bueno, vas a comparar horas con grifos y horas con litros. Ponte que ahora la variable estuviera en grifos. Bueno, vas a comparar grifos con horas, grifos con litros. Siempre es la variable que tú vas a conseguir, es la que tú vas a comparar con las otras dos que no has conseguido. Es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Presta atención porque el siguiente ejercicio lo vas a hacer tú solo. Ajá. Presta atención. Por ejemplo, esa cantidad de litros, ya, déjame cerrar esto aquí. Si yo estoy comparando litros con grifo, fácil. Si yo aumento la cantidad de grifos, Marcelo, si yo aumento la cantidad de grifos, ¿qué va a pasar con los litros qué va a pasar con los litros de agua? Sube. Sube también, porque si aumento los grifos, van a haber más litros que se van a consumir, ¿cierto? Ajá. Entonces, aquí debería ser litros de gasolina. Se equivocaron. Ahí no, porque grifo litros de agua no tanto. Entonces, aquí debería aumentar, ¿cierto? Entonces, esta sería una relación, ¿qué? Entre Directa. grifo y litro. Una relación Directa. directa. Exactamente. Vamos a colocar aquí, directa. Ahora, voy con la otra. La relación entre horas y litros, bueno, fíjate lo que dice, 9 grifos abiertos durante 40 horas han consumido 200 litros de agua. Entonces, si yo aumento la cantidad de horas, ¿qué es más probable o qué es lo más seguro? ¿Que aumenten los litros o que disminuyan los litros?
Marcelo, ¿qué es más seguro? ¿Que aumentan los litros o que disminuyen? Si aumento la cantidad de horas. Marcelo, ¿me escuchas? Sí. Ajá. Ah, yo creo que sube. Claro que sube, es algo lógico. No es lo mismo que yo tenga mis grifos abiertos 24 horas a tener mis grifos abiertos 3 horas. No es lo mismo vender la cantidad de litros en 3 horas que en 24 horas, ¿cierto? O entonces, mientras más horas abiertas yo tengo los grifos, voy a aumentar la cantidad de litros. Significa que si aumenta, esto es una relación. ¿Sería una relación, Marcelo? Directa. Directa, exactamente. Directa. Entonces, como ya sabemos que es directa, ya podemos conseguir nuestra variable. ¿Cómo nos va a quedar la ecuación? Recuérdate, la variable la vamos a colocar del lado izquierdo. Imagínate, es como que si yo colocara una raya fraccionaria aquí en el medio. ¿Te das cuenta? Te va a quedar 200. Acuérdate que del lado izquierdo siempre voy a colocar mi variable. Entonces me va a quedar 200 entre x. ¿Y a qué va a ser igual a 200 entre x? Bueno, como horas, ¿qué te dio? Horas te dio que también es directa, ¿cierto? Como es directa, va a quedar así, 40 entre 9. 40 entre 9, que multiplica ¿a quién? A la cantidad de grifos, que va a ser 9 entre 15, que voy a colocar aquí también directa. Entonces, eso va a ser igual a 9 entre 15. Ahora, ¿qué se va a cancelar ahí? Se va a cancelar los 9. Este 9 se va a cancelar con este 9. Ahora, si yo deseo simplificar, ¿cuánto es 40 entre 15 simplificado, Marce? A ver, 40 entre 15 yo lo puedo simplificar, ¿cierto? Lo divido entre 5. Te va a quedar 200. Vamos a hacer en negrita. Te va a quedar 200 entre x. 200 entre x igual a ¿quién? 200 entre x va a ser igual a 40 entre 15, 8 tercios. 8 tercios. Si yo despejo la variable x, este 3 que está dividiendo lo paso para el otro lado, multiplicando. Esta x que está dividiendo la paso para el otro lado, multiplicando. Marcelo, ¿cuánto es 200 por 3? 200 por 3. ¿Cuánto es? 600. 600. Ya. Te está quedando 600 es igual a 8 veces x. Entonces, x, ¿a qué va a ser igual? A 600 entre 8. ¿Cuánto es 600 entre 8, Marcelo? ¿Cuánto me da? 600 entre 8. ¿Cuánto me dará eso? Sí, ¿cómo? ¿Cuánto me da 600 entre 8? 75. Exactamente. Esto me genera 75, ¿qué? 75, Dólares. no, 75 litros. Litros, exactamente. Y esta es la manera adecuada a la hora de resolver una regla de tres compuesta. ¿Dónde se complica el ejercicio? En este ejercicio se nos puso fácil porque todas las relaciones fueron directas. Es más complejo cuando las relaciones tenemos inversa o tenemos directa inversa y así sucesivamente. Entonces,
Aún así es fácil si dominamos cómo aplicarlo al ejercicio. El siguiente ejercicio lo vas a hacer tú solo. Por eso te pregunto, ¿entendiste el ejercicio o no? ¿O hay alguna duda? Sí, sí entendí. Completo. Perfecto, Marce. Muy bien. Ahora sí, te voy a tomar print de pantalla y te lo voy a pasar. Fíjate que el ejercicio está completo. Muy bien. Te toca ahora, Marcelo. Tú vas a hacer el ejercicio número 2. Fíjate que el ejercicio número 2 es cortico. De todas formas, lo voy a copiar y lo voy a pasar a la pizarra virtual para que lo puedas hacer mejor. Te toca a ti el 2. Vamos a ver. Pero no creas que por ser corto es fácil. Hay veces que los cortos son más difíciles que no se entienden. Ahora, dice, este ejercicio lo vas a hacer tú, Marce, no lo voy a hacer yo. ¿Quieres que yo escriba por ti o quieres escribir? ¿Quieres intentar escribir en la pizarra? Tú Intenta, a escríbelo ver. por mí. Ya. Dice, un equipo de 20 obreros realiza una obra en 6 días. Entonces, un equipo de 20 obreros realiza una obra en 6 días. Ya, ok, estamos bien ahí. ¿Cuántas variables tenemos ahí hasta los momentos? Marce, ¿cuántas variables tenemos ahí hasta los momentos? Marce, te estoy preguntando, acuérdate que este ejercicio yo no lo voy a hacer, ¿o vas a hacer tú? ¿Cuántas variables tenemos hasta ese puntico? Hasta 6 días, ¿cuántas variables hay ahí? Dice, un equipo de 20 obreros realiza, te estoy diciendo que los cortes más difíciles. Ese ejercicio está más difícil que los otros dos que habíamos hecho. Te tocó el difícil a ti. Pero bueno, ya fue. Escogimos este. ¿Cómo se hace entonces? Un equipo, repito la pregunta. Un equipo de 20 obreros, realiza una obra en 6 días. ¿En cuántos realiza la obra otro equipo de 8 obreros 40% menos eficiente? Te pregunto, acuérdate, en este tipo de ejercicio, lo que tienes que ir es analizando las variables primero que nada. ¿Cuál es tu primera variable, Marcelo? ¿Cuál es la primera variable que voy a escribir? Marcelo. 20. Ya, Equipo. pero acuérdate que es variable. Equipo. Equipo, estamos en equipo de fútbol. No, Por equipo ahora no. no. Obreros. Obreros, exactamente. Obreros. Obreros, ya. Espérate. Obreros. Ya, ahora. No, mejor lo coloco en minúscula. Ahora, ¿qué más? Obreros. Dice, 20 obreros realizan una obra en 6 días. Ah, mira, aquí hay un dato. Aquí te están dando un dato. Te están dando otro dato, Marcelo. Vamos a ver si lo puedes ver. Está difícil porque te están dando otro dato. Te están diciendo, un equipo de 20 obreros realiza una obra en 6 días.
en cuanto realiza la obra, o sea, la misma obra, otro equipo de 8 obreros, 40% menos eficiente. Luego seguiría días. Luego seguiría días. Ok. Puedes hacerlo Días, así. días. Puedes hacerlo así. Podrías hacerlo calculando el 100%. O sea, primero hacerlo con 100% y luego sacar una regla de... Eso sería con esas dos variables. Eso sería una regla de 3 simple o una regla de 3 compuesta. Marce. Sería 3 compuesta. Compuesta. ¿Cuántas variables tengo anotadas? 2. 2. Entonces eso es una regla de 3 ¿qué? Es simple. Simple, claro. Simple nomás. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente le vamos a colocar, fíjate que rimó simplemente, un equipo de 20 obreros, colocamos 20. 20 obreros, realiza una obra en 6 días. ¿En cuántos realiza la obra? Porque es la misma obra. Otro equipo de 8 obreros. Entonces, pero te dice que es 40% menos eficiente. ¿En cuánto realiza la obra? O sea, te están pidiendo la cantidad de días. ¿Sabes lo que podemos hacer, Marce? Calcular con 8 obreros, Ocho ¿cuántos días obreros lo tarda? podríamos hacer que tienen A. ¿Cuántos días tarda? Los días. Pero ese sería el 100%. Lo estoy calculando con el 100% de eficiencia. Ajá. ¿Cierto? Entonces, lo voy a colocar aquí. X es igual a 8 por 6 entre 20. ¿Eso tiene sentido? 8 por 6 entre 20. Vamos a decir, te pregunto, Marce, ¿tiene sentido eso que estamos haciendo? Me está dando 8 por 6, 48. 48 entre 20. ¿Cuánto es 48 entre 20? A ver. Eso me da decimal. Eso me está dando 2.4. No me está dando un número entero. Significa que algo no estamos haciendo bien. Me está dando un número entero. Sería este 8 por 6 entre ese. No hemos analizado algo importante. Si esa regla de 3 simple es directa o inversa. Falta ese gran detalle. ¿Esa regla de 3 es directa o es inversa, Marcelo? Mientras más obreros yo tengo, voy a tardar más días en hacer la obra. Sí. No, menos días, sería inversa. Menos días en hacer la obra, exacto. Siempre sacando la lógica. Entonces, mientras más obreros yo tenga, menos días voy a tardar en realizar la obra, ¿cierto? Voy a colocar un menos. Entonces, eso que está ahí va a ser una regla de 3 inversa, ¿cierto? Entonces, si es una regla de 3 inversa, ¿cómo me va a quedar? Cambia la... Uy, ¿qué hice? Ya va a quedar un montón de cosas. Ajá. Cambia la situación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si es inversa, ¿cómo nos está quedando? Nos va a quedar, si es inversa, nos quedaría 6 entre X igual a ¿quién? Lo invierto. Ya no sería 20 entre 8, sino 8 entre 20. ¿Cierto? Y ahora sí, ese X está dividiendo, paso a multiplicar. Este 20 que está dividiendo, paso a multiplicar. Este por este y este por este. X va a ser igual a 20 por 6.
180. Y Sí. entre 8, no, 180 no. ¿Cuánto es 6 por 20? 6 por 2, 12, 120. 120 entre 8. ¿Cuánto es 120 entre 8, Marcia? 120 entre 8. Ahora sí, me está generando el valor de 15. Entonces, fíjate lo importante de saber cuándo es una regla de 3 simple o una regla de 3 inversa. Entonces, fíjate que te decía, en cuanto realiza el otro equipo de 8 obreros con 40% menos eficiente. Entonces, fíjate que si nosotros no analizamos si era directo o si era inversa, lo estábamos haciendo hasta malo. ¿Por qué? Porque no nos daba el ejercicio, nos estaba dando hasta en fracciones. Automáticamente el mismo ejercicio te indica si tú lo que estás haciendo está bueno o está malo. ¿Te diste cuenta de ese detalle? Sí. Ahora, fíjate algo. Nos está dando 15. Ahora, ¿cómo yo sabía que era inversa? Nos está dando 15 días, porque esto es días. Nos está dando 15 días. ¿Cómo yo sabía que era inversa, Marce? Quiero que tú me respondas esa pregunta. ¿Cómo sabías que era 15 días? Marcelo, te pregunto. Porque mientras más subían los obreros, menos eran los días. Repite, por favor. Repite. Porque mientras más subían la cantidad de obreros, menos eran los días. Exactamente. Que uno Exactamente. quiera ver, mira, que Ahorita que estoy analizando, ahorita que estoy analizando, pudieras hacerlo también con eficiencia, soy un auto. directamente. Pudieras hacerlo con eficiencia, pero el ejercicio se te complica más. Se te complica mucho más. A ver, porque te da hasta decimal. Entonces, no. Simplemente velo como una regla de 3 simple. Entonces, fíjate que el ejercicio 2 en la guía aparentaba ser bien fácil. De hecho, mira, la respuesta para nosotros sería la opción A, ¿cierto? Y no era tan sencillo. Ahora, en el ejercicio 3, fíjate que el ejercicio 2, a la final el que hizo el ejercicio 2 fui yo. Te toca a ti hacer el ejercicio 3. Vamos a hacer el ejercicio 3. Te voy a ayudar, pero tú eres el que lo vas a hacer, ¿vale? Pizarra, aquí. Texto, aquí. Ya. Este ejercicio 3, Marcio, es clave para saber si has entendido la clase de hoy. Vamos a ver. No se quiere estirar. Quiero estirarlo para que se vea bien. No quiere. Bueno, lo tendré que hacer así, porque no quiere verlo. Estira y no se estira la letra, qué raro. Ya, bueno, lo haré así. A ver. Así. No. Texto. Así, lo voy a hacer así. Ajá, Marce, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? Bueno, lo primero es leer el enunciado, ir viendo qué variables yo tengo. Voy a ir copiando las variables que tú me indiques. Por ejemplo, ¿cuál es la primera variable, Marce? Si me dicen 8 pintores tardan 20 días, ¿cuál sería la primera variable? Marcelo, si me dicen 8 pintores, Sería pintores la variable. pintores, entonces sería la cantidad de pintores.
8 pintores tardan 20 días. Ahora, ¿cuál sería la otra variable? Pintores y días. Y días, exactamente. Muy bien. Cantidad de días. Entonces vamos a colocarle aquí de días. Allá va 2 variables. Ahora dice pintores, días. ¿Habrá otra? Dice, 8 pintores tardan 20 días en pintar 4.000 metros cuadrados en un edificio. 4.000 metros cuadrados se refieren a una cantidad. ¿Pero cantidad de qué? De área. Es decir, yo pinté esa pared de, ponle, no sé, 25 metros cuadrados. Me estoy refiriendo a un área. Entonces, esa variable le vamos a colocar área. Ajá. Ahora, ya te pregunto, ¿esta es una regla de 3 simple o compuesta? Marcelo, ¿esta es una regla de 3 simple o compuesta? Esta que estamos haciendo ahorita. Marcel, ¿es una regla de 3 simple o compuesta? Marcelo, ¿me escucha o no? Creo que te está fallando otra vez ahí el audio. A ver, ahora sí. Entonces quedamos en este ejercicio. Podría Repito. gritar Ga, creo, de la alianza. Claro que sí, ¿por qué no? Ajá, pero ya vamos a concentrarnos en el ejercicio, Marcel. Fíjate lo que dice aquí. Tenemos 8 pintores. Fíjate que esto tú mismo lo dijiste. Entonces, los pintores son las variables, ¿cierto? Tardan 20 días. Días es otra variable. En pintar 4.000 metros cuadrados en un edificio. Dijimos que 4.000 metros cuadrados, ¿eso a qué se refiere? A un área. A un área en específica que yo necesito pintar. Entonces, lo coloco. 8 pintores. Bueno, voy a colocar aquí 8. 8 pintores. Tardan 20 días. Bueno, coloco 20 días. En pintar 4.000 metros cuadrados. Coloco 400. Coloco 4.000. Ahora dice, ¿cuánto tardarán 10 pintores? Entonces voy a colocar aquí 10 pintores. Este que va a colocar 10 pintores. ¿Cuánto tardarán 10 pintores en pintar 6.000 metros cuadrados en otro edificio? Es decir, ¿cuánto tardarán? Nos están refiriendo a días. ¿Cuántos días? ¿Cierto? El tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días tardarán en pintar 6.000 metros cuadrados? Fíjate que este ejercicio está interesante. ¿Por qué? Porque ahora la variable la tenemos es en el medio. Siempre la teníamos del lado derecho, ya no. Entonces, repito, 8 pintores tardan 20 días en pintar 4.000 metros cuadrados. Perfecto, y tenemos la primera línea. Ahora dice, la pregunta es, ¿cuánto tardarán? Eso se refiere a días. ¿Cuánto tardarán en pintar 6.000 metros cuadrados en otro edificio? Te pregunto, Marcelo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿O cómo podemos conseguir la relación? Primero necesitamos saber con respecto, ¿cuál es la variable que yo quiero conseguir? Marcelo, ¿cuál es la variable que yo quiero conseguir? Marcelo, te pregunto, ¿cuál es la variable que yo quiero conseguir? Yo días. Días. Susi. Entonces, nosotros queremos conseguir días. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar la relación de pintores con respecto a días. Voy a colocarlo aquí. Voy a colocar aquí pintores
pintores con respecto a días. Aquí, días. Y el otro va a ser pintores con respecto a quién? A Con área. respecto a área. A área, ¿cierto? Entonces, pintores con respecto a área. Te pregunto, Marcelo, fíjate, en los pintores, si yo, fíjate, por sentido común, analiza bien lo que te voy a preguntar ahorita. Fíjate que tengo pintores, días y el área. Si yo aumento la cantidad de pintores, ¿voy a tardar más días? O sea, ¿voy a aumentar los días en hacer el trabajo? Si yo aumento la cantidad de pintores. Marcelo, te estoy preguntando, si yo aumento la cantidad de pintores, ¿voy a tardar más en el trabajo o voy a tardar menos en hacerlo? Vas a... Estoy comparando Dar, pintores con los días. da- Ujú. me, Marcelo, te escucho, te estoy escuchando. po- ¿Aumenta o disminuye? Colócalo en el chat, porque te escucho un poco entrecortado. Colócalo en el chat nomás. Jesús, Te escucho, ahí te escucho. Jesús, se me está Te escucho. colgando si es que me escuchas. ¿Me Ya, escuchas? ya, sí te escucho. La pregunta Ah, es, ya, ya te escucho. la pregunta es, si yo aumento la cantidad de Ya, pintores, ¿qué va a pasar con los días? se ¿Aumenta o disminuye? disminuyen. Disminuye, ¿cierto? Significa que es inversa o directa. Es indirecta, Perdón, directa o inversa. 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 Entonces, en los pintores tenemos inversa. Ahora voy a comparar días con área. Por ejemplo, perdón, voy a comparar pintores. Aquí me equivoqué. Aquí era días con áreas. Aquí me equivoqué. Uy, ya. Uy, ahora no lo quiere borrar. Aquí era días y aquí era área. Ahora lo borra todo, ¿eh? Ya, vamos a hacer algo. Esto que está aquí lo voy a borrar así. Lo voy a borrar I así. can't believe Y esto it's que está aquí lo voy a you. borrar así. Vamos a I compararlo. can't believe Marcelo, it's you. atento, atento. Fíjate que ya estamos terminando. I can't believe it's Días con you. área. Y I can't yo, Marcelo, believe it's atento. you. ¿Me escuchas? Ay, estaba con el micrófono prendido. Sí. Mm. Ahí te escuché. Marcelo, quiero que me responda esta pregunta. Si yo aumento la cantidad de área, si yo aumento, o sea, tengo que pintar más, ¿qué va a pasar con los días? ¿Voy a necesitar más días o voy a necesitar menos días Si para disminuyo los pintar? pintores, No, con respecto al área, escucha bien. Ya los pintores ya fue, ya vimos que era indirecta, si aumento el inversa. área, aumentan los días. Aumentan los días, exactamente. Si Es aumenta el área, directa. es directa. Entonces, lo que tienes que ver es si es directa o inversa. ¿Por qué? Porque a I la hora de can't hacer los believe it's cálculos, you. Marcelo, te escucho cantando. Ay, Entonces, a la hora de hacer los cálculos, yo necesito saber si es directa o inversa. Ahora, ¿cómo me va a quedar la variable? La voy a colocar del lado izquierdo. Voy a colocar 20 I entre can't X, believe it's 20 you. entre X, Marcelo ya. Estoy colocando la variable del lado izquierdo, 20 entre X. Díctame tú, Marcelo, que voy a colocar del lado derecho, que es igual. Marcelo, que voy a colocar del lado derecho. Marcelo, repito la pregunta, ¿qué voy a colocar del lado Del derecho? lado derecho debería de colocar... mm,
Eh, ¿Qué voy a colocar del lado derecho? 10 es 10. entre 6.000. Uy, 10 ¿entre quién? entre 6.000. De pintores. Acuérdate que primero voy a relacionar pintores. ¿Sería 10 entre quién? 10 entre 8. Entre 8. ¿Y esto va a multiplicar a quién? Y eso va a multiplicar a 4.000 entre 6.000K. Exactamente. Muy bien. Ay, que me Como es directa, duele. simplemente coloco 4.000 entre 6.000. Ahora, ¿qué se va a cancelar ahí? Se va a Eh, cancelar los ceros. los ceros, todo esto cero, se va a cancelar con todo esto cero. ¿Y qué te está quedando? Simplemente voy a colocar 20 entre x, que eso es igual a 40 entre 48. Entre 48. Ahora, esa x está dividiendo, la paso para el otro lado multiplicando, y te va a quedar x va a ser igual a ¿quién? Vamos a colocar aquí. Ese x que está dividiendo la paso a multiplicar, sería 40, y ese 48 que está dividiendo lo paso a multiplicar. 48 por 20, eso me da 960. 48 por 20. Entre, fíjate que lo voy a hacer aquí paso por paso. Me queda 20 por 48, que es 960, y 40 por x. Ese 40 está multiplicando, lo paso para el otro lado, dividiendo. Dividiendo. Este 0 se va a cancelar con este 0 y te va a quedar 96 entre 4. A la final simplemente me da 24. ¿Qué cosa? Pintores, días o área. ¿24 qué? 24 pintores. ¿Dónde tienes la 24 variable? días. 24 días, exactamente. Entonces, ¿qué es lo importante en este ejercicio, Marcel? ¿Qué es lo que yo quiero que tú te aprendas? Es lo que yo quiero que tú te aprendas. Que cuando es inversa, ya con esto vamos a terminar, pero atento a lo que voy a decir. Marcel, activa la cámara. Cuando es inversa, simplemente vamos a voltear la fracción. Pero cuando es directa, no la vamos a voltear. Vamos a mantener la fracción. Por ejemplo, yo tenía 8 entre 10, no, pero como es inversa, la volteo. Voy a colocar 10 entre 8. Y como el área es directa, lo dejo así, por 4.000 entre 6.000. ¿A qué es igual? Siempre la variable la vamos a colocar del lado izquierdo. Sería entonces 20 entre x. Para nada es difícil, Marcel. Ahora, voy a hacer print de pantalla. Te voy a dejar tarea, porque es importante que hagas la tarea para que practiques estos conocimientos. Voy a colocar